durante todo el tiempo que he estado en la obra bautista, no he conocido a nadie que se llame Samgar, que fue uno de los jueces en el libro de los jueces. Yo no sé si usted ha conocido a alguien que se llame Samgar, pero yo estoy en cierto modo en una campaña. Este mensaje lo prediqué el domingo pasado en Costa Rica, que estábamos allá dando un entrenamiento de plantadores de iglesias. Y yo le pido a aquellos jóvenes que están mirando casarse algún día que consideren el nombre de Samgar para su hijo. Porque hasta ahora, como les dije, no conozco a nadie que se llame Samgar. Hay Pedros, hay Juan, hay Santiago, etcétera, 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 pero nunca he conocido un Samgar. Quizás en Venezuela, no sé, yo no sé, pero en mi círculo todavía me queda por conocer a alguien así. Y ese es precisamente el nombre de esa persona que nosotros queremos mirar, ese que fue uno de los jueces ahí en el libro de Jueces. Así que si usted tiene su Biblia, ábrala ahí en Jueces capítulo 3, versículo 31. Y es interesante que solamente en 2 versículos de la Biblia se habla acerca de Samgar. En el capítulo 5, versículo 6, hace una leve mención que dice, en los días de Samgar, hijo de Anat, y ya, nada más. No se dice más nada de Samgar. Y en el versículo 31, entonces vemos la hazaña de Samgar. Y si Dios ha querido que en su palabra, en su inspiración divina, inerrante, infalible, revelada, que es nuestra regla de fe y práctica, esté ese versículo ahí, entonces tenemos que entender que Dios quiere enseñarnos algo a través de ese versículo. Y es precisamente lo que queremos extraer del versículo para hacer una aplicación de lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy, a través de este personaje desconocido, que quizás usted nunca había oído hablar de él, pero si está ahí y si ese versículo Dios lo ha querido ahí, es para una enseñanza que nosotros podamos recibir en el día de hoy. Dice el versículo 31, después de Ahod vino Samgar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Wow. Yo no sé usted, pero al pensar en eso que acabamos de leer, ¿cómo es que este hombre pudo hacer tal hazaña? Y vamos a ver, a poder ver algo que podamos conocer acerca de Samgar y la aplicación práctica de este texto a nuestra vida. Así que permítanme orar y entonces comenzamos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra, Señor, infalible, inerrante, nuestra regla de fe y práctica. Señor, sabemos que todo lo que está escrito en tu palabra tiene una aplicación práctica para nuestras vidas. Hay enseñanzas que tú quieres, Señor, y permite, Señor, que hoy nosotros podamos salir de aquí diferente a cómo entramos, porque hemos sido confrontados por tu palabra, animados por ellas, enseñados por ellas, Señor, de manera que podamos aplicarla a nuestras vidas, Señor, y que podamos ser transformados por medio de ella, Señor. Gracias, Señor, porque tú decidiste aquí, en este versículo, traer enseñanzas para nosotros. Estamos agradecidos, Señor. Trata con nosotros en la línea de tiempo que nosotros nos encontramos en el día de hoy. Tú sabes lo que tu pueblo necesita, Señor. Tú sabes lo que es mejor para nosotros. Así que confiamos en el poder transformador de tu palabra
para nuestras vidas, Señor. Te pedimos que nos ayudes, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos saborear y disfrutar lo que tú quieres enseñarnos, Señor, en el día de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Empieza donde estás, usa lo que tienes y haz lo que puedes. Es interesante que en el libro de los jueces vemos a otros personajes como a Gedeón, por ejemplo, vemos a Sansón, vemos a Débora, que se le dedica una gran parte, una porción bastante amplia de la Escritura. Y vemos las historias de ellos, pero con Samgar es diferente. Solamente 2 versículos y solamente un versículo, pero tiene muchas aplicaciones prácticas para nuestra vida ese versículo. Samgar no era un líder prominente. A la luz del texto no podemos deducir que él era un líder prominente. A la luz del texto también, aunque algunos han propuesto que él era un guerrero, pero no podemos deducir eso del texto porque el texto no nos dice eso. Lo que sí nos dice el texto es que Samgar era hijo de Anat, y pudiéramos hacernos la pregunta, ¿quién era Anat? Y Anat era una diosa de la mitología cananea. Y no es que precisamente él era hijo de Anat, sino que algunos comentaristas, obviamente entrelazando algunas cosas que ven en diferentes partes de la historia y diferentes partes de los textos, deducen que Anat no era su mamá, sino que él era de estas personas en particular que creían en esta diosa de la mitología cananea. Sea cual sea, Dios lo escogió para que fuera uno de los jueces en el libro de los jueces. Y como ustedes saben, amados hermanos, los jueces estaban ahí para dirigir la nación que carecía de un rey. En ese momento la nación no tenía rey. De hecho, al final del libro de los jueces se nos dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, porque no había rey en Israel. Y vemos un ciclo en el libro de los jueces: pecado, opresión, arrepentimiento y salvación. Pecado, opresión, arrepentimiento y salvación. El pueblo de Dios es víctima de este ciclo. Cae en pecado, viene la opresión del enemigo, el pueblo clama a Dios, se arrepiente y entonces viene la salvación. Eso es precisamente lo que vemos aquí en este versículo. Y amados hermanos, sabemos que este era un hombre enviado por Dios, que tenía el respaldo de Dios, porque si nosotros vamos al capítulo 2, versículo 18, dice: cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los liberaba de mano de sus enemigos todos los días del juez. Entonces, sea quien sea este juez, este Samgar, tenía el respaldo de Dios. Estaba respaldado por Dios. Y más adelante, en el capítulo 10, versículo 11, también podemos deducir que este hombre tenía el respaldo de Dios, porque el versículo 11 dice: y el Señor respondió a los israelitas: no los libré yo de los egipcios y los amorreos y los amonitas y de los filisteos. El Señor les dice: yo los libré. Y este hombre Samgar,
es el que los libera de los filisteos. Dice que mató a 600 filisteos. ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo es que pudo matar a 600 filisteos? Porque dice que usó una aguijada de buey. Es un chuzo de un palo de 8 pies con un chuzo delante para apoyar a los bueyes. Entonces pudiéramos deducir por eso nada más que no era un guerrero, porque el guerrero hubiese tenido una espada. Lo que podemos deducir del versículo es que este hombre era un agricultor, un campesino. Pudiéramos deducir eso, aunque no está tan claro. Pero a mí me gusta eso, de que Dios pueda usar un hombre que no es un guerrero para matar a 600 filisteos con una aguijada de buey, con un palo, con un filo, con un chuzo delante. Eso es algo extraordinario, eso es algo maravilloso, eso es algo que solamente con el respaldo de Dios se puede llegar a hacer algo así. ¿Y qué podemos deducir? Bueno, los mató de una manera milagrosa a 600 el mismo día. Pudiéramos llegar a esa conclusión porque Dios puede hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, con el que Él quiere y respalda que Él quiere. ¿Ustedes recuerdan el muchachito aquel que tenía los panes y los peces? Cómo Dios de una manera milagrosa lo pudo multiplicar. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con David? Con una onda derrotó al gigante. Esas cosas como que se salen de la lógica humana. Pero cuando un hombre tiene el respaldo de Dios, cuando una mujer tiene el respaldo de Dios, puede hacer grandes cosas para Dios. Personas ordinarias haciendo lo extraordinario para Dios con la mano de Dios. Amado hermano, la lección es que este hombre, yo me lo imagino un campesino que atendía bueyes. Algunos comentaristas dicen que los filisteos andaban de 2 en 2, buscando hacerle la vida imposible al pueblo de Dios, persiguiendo a los israelitas, que andaban de 2 en 2. Yo me imagino a este hombre en su finca con aquel chuzo. Ahí vienen 2, me lo llevo. Mañana vienen 2, me lo llevo. Pasado vienen 2, me lo llevo. Aunque cabe la posibilidad de que lo hizo de una sola vez, enfrentando a 600. Pero sí, con la ayuda de Dios es probable, se puede dar. Pero yo pienso que quizás fue así más, de una manera más lenta, más paulatina, diariamente. Quizá por la mañana se llevaba 2, por la tarde 2, al mediodía 2, por la noche 2, no sabemos. Pero el asunto es que son 600. Y mi amado hermano, la lección es que el hombre, sea como sea, empezó donde él estaba. Esa es la lección que nosotros podemos sacar del texto. Empiece donde usted está. ¿Y dónde usted está hoy? ¿Dónde usted está? En la iglesia de Cristo, comprada con su sangre. Comprada con su sangre para la expansión del reino. Usted ni yo somos los autores de nuestra vida. Nuestra vida tiene un autor, que es el Cristo, que nos hizo nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura en Cristo. Tenemos un destino eterno por lo que el autor de nuestra vida, nuestra nueva vida, ha hecho a través de nosotros. Empieza donde estás, amado hermano,
amada hermana, empieza donde estás. Efesios 4, 11 y 12 nos dice, y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros, a otros pastores, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros que estamos aquí tiene un don que Dios le ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo que se reúne aquí en esta iglesia bautista La Boca. Las agendas personales quedan en un segundo plano porque somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos que edificar el cuerpo de Cristo. No es tanto que puede hacer la iglesia por mí, sino que yo puedo hacer por la iglesia. La agenda de Cristo es la agenda que nosotros debemos perseguir como cristianos. La agenda de Cristo, donde Cristo es la cabeza, la iglesia es gobernada por una cabeza que es Cristo. Y tenemos que buscar la dirección de esa cabeza para la dirección de la iglesia. Cristo, 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 nombre sin igual. La iglesia no necesita influencers que están de moda, famosos hoy en día. La iglesia necesita, ¿sabe qué es lo que la iglesia necesita? Más lavadores de pies. Los cristianos tenemos que acostumbrarnos a lavarnos los pies los unos a los otros. Empieza donde estás. ¿A quién le tienes que lavar los pies como cristianos? Quizás estamos demasiado elevados para bajarnos y poder lavarle los pies al hermanito que quizás no tiene mucho entendimiento, no sabe mucha teología, no sabe mucha doctrina, pero Dios lo ha traído y tenemos que servirle y amarle. La iglesia necesita lavadores de pies. La iglesia no necesita cristianos que sean políticamente correctos, como hoy en día tratan de ser muchos cristianos. La iglesia necesita cristianos fieles a la palabra de Dios, a lo que Dios ha dicho, aunque no sea políticamente correcto. Empieza donde estás, amado hermano. Vosotros me llamáis maestro, dijo Jesús, y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Empieza donde estás, amado hermano. Empieza donde estás. ¿Cuál es la agenda de Cristo? ¿Cuál es la agenda de Cristo para la Iglesia Bautista La Boca? Queremos la agenda de Cristo. Yo quiero la agenda de Cristo para la Iglesia Bautista La Boca. Ya sea que ustedes decidan o no decidan en favor de que nosotros estemos aquí. Porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es el que dirige la iglesia. En la medida que ustedes consideran lo que van a considerar hoy, sigan lo que Cristo ha puesto en ustedes. Sigan lo que el Espíritu que mora en cada uno de ustedes ha puesto en ustedes. El Señor le ayude a empezar donde está. Amado cristiano, empieza donde estás. Empieza donde estás. Sirve a tu iglesia. Ama a los hermanos. Sé generoso, sé amoroso, sé bondadoso con los hermanos. Empieza donde estás. Este Samgar, que yo considero un campesino, no tanto un guerrero, empezó donde él estaba. Empezó donde él estaba. El segundo punto, usa lo que tienes. Ay, pero pastor, es que nosotros no tenemos, es que nosotros esto, es que nosotros aquello, es que siempre buscándole la quinta pata al gato nosotros.
Cuando nosotros hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores, que dijo que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizás no tengamos mucho, pero lo poco que tenemos en las manos de Dios es algo grandioso. Es algo que Dios puede tomarlo y hacer algo grande con lo que nosotros tenemos. Los recursos de nosotros nunca son suficientes, pero los recursos de Dios sí, para la expansión de su reino, para la edificación de su cuerpo. Algo poco puede ser mucho en las manos de Dios. Dios utiliza lo que nosotros tenemos. ¿Qué tenía Samgar? Da risa. Enfrentar a guerreros con un... Eso es cosa de loco. Eso es como que los israelitas vayan a enfrentar a Hamás con un palo en la mano. Cuando hoy hay drones para tirar bombas y todo eso. Un palo, un chuzo. Usa lo que tienes. Usa lo que tienes, hermano. No es mucho. Mire, la semana pasada yo prediqué este mensaje en Costa Rica. Y una señora que había enviudado hace muchos años con una mansión en la casa, una mansión. Al final del culto le dijo al pastor, pastor, yo tengo que usar lo que yo tengo. ¿Cómo podemos comenzar un estudio bíblico allí y alcanzar a las personas a nuestro alrededor? Pero quizás usted no tenga una mansión, quizás usted tenga una casa modesta, como muchos de nosotros. Use lo que tiene, encomiende lo que tiene para la expansión del reino, para el bien de otros, para el bien de los demás, para que otros puedan conocer a este Cristo que nosotros hemos conocido. Use lo que tiene. Otro que no pensaba que tenía mucho, de hecho no quería ir cuando Dios lo mandó, fue Moisés, allá en Éxodo 4, y el Señor le dice, ¿qué es eso que tiene en la mano? Una vara, así, una vara. Una vara en la mano de Moisés es un pedazo de palo, pero una vara con el respaldo de Dios se puede hacer mucho. Con esa vara Moisés la levantó y el mar se abrió, respaldado por Dios. David, como les dije, con la onda. La viuda de Serepta no tenía mucho, allá en Primera de Reyes 17, 12 al 16. Tenía un puñado de harina y un poquito de aceite. Un puñado de harina y un poquito de aceite no es nada en las manos nuestras, pero en las manos de Dios se puede hacer mucho. Cuando está respaldado por Dios, lo que nosotros tenemos se puede hacer mucho. Amados hermanos, empieza donde estás, usa lo que tienes. ¿Ustedes recuerdan Sansón, allá en Jueces 15:15? Una quijada fresca de asno y mató a 1000 filisteos. No, cuando yo pienso en eso, yo digo, de verdad que las cosas de Dios tiene un sentido del humor. Cuando Dios dice, voy para ti, voy a mostrarte quién soy yo, prepárate, porque Él te sorprende de una manera que tú te quedas boquiabierto. Me imagino Sansón, con una quijada de buey. No era ni un chuzo como tenía este. Era algo, pero estaba respaldado por Dios. Tenemos que hacer un inventario de lo que tenemos, de lo que Dios nos ha dado, y confiar
que poniendo esos recursos en las manos de Dios, Dios puede hacer algo sorprendente. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Una aguijada de bueyes. Shamgar actuó con valentía ante soldados preparados para la batalla. Pero había algo en él que es un ejemplo para nosotros. Había determinación. Había un hombre que intencionalmente quería defender al pueblo de Dios. Y lo hizo. Y fue valiente. Y Dios lo respaldó. ¿Qué de usted y yo? ¿Qué puede hacer Dios con nosotros? Personas ordinarias para hacer lo extraordinario. Eso lo vemos a través de la Biblia. Lo vil de este mundo, dice el apóstol Pablo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Se lo decía a aquellos que tenían mucha filosofía, que su cabeza había crecido demasiado con la filosofía mundana. Y Pablo le dice, lo vil de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo vil del mundo, usted y yo, lavado por la sangre de Cristo. Aquí estamos. ¿Que Dios nos puede usar? Seguro que sí. Y hay que poner las cosas en la mano de Dios. La acción valiente de este hombre tuvo un gran impacto. Y la acción valiente de hombres y mujeres a través de la Biblia han tenido un gran impacto. Ustedes recuerdan la prostituta Rahab. Allá en Jueces capítulo 2, versículo 1 al 21, encontramos la historia de ella. Pero ella escondió a los espías israelitas allí en Jericó y los ayudó a escapar. A pesar del riesgo personal que eso implicaba para ella, pero su valentía y su fe ganaron un lugar especial en la genealogía del Mesías. En Mateo, capítulo 1, versículo 5, allí está Rahab. En Hebreos, capítulo 11, allí está Rahab. Una mujer valiente, una mujer decidida, una mujer que decidió creerle a Dios. Amados hermanos, como una aplicación práctica, no esperes que las circunstancias sean perfectas. Da el paso para hacer lo que puedas hacer ahora mismo. Y persevera con valentía y con fe, confiado en que Dios honrará tu disposición y tu esfuerzo. Nos dice el versículo 31, Él también salvó a Israel. ¡Wow! ¿Usted se imagina eso? Un Israel que es perseguido, pero este hombre salvó a Israel. Nosotros tenemos un mejor libertador que Shamgar, uno que se dignó de clavarse en una cruz y derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Uno que compró nuestra vida con la de Él. Romanos 6, del 6 al 7 dice, sabemos que nuestro viejo ser fue crucificado con Él para que el cuerpo dominado por el pecado sea destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Jesús nos redime del pecado. Jesús nos redimió del pecado. El gran libertador, no como Shamgar. Shamgar se queda corto. Porque Cristo nos rescató a nosotros y está disponible para todo aquel que se arrepienta y crea en Él. Shamgar tenía un palo,
pero nosotros tenemos otro palo, la cruz de Cristo. Y nuestra mirada tenemos que tenerla en la cruz de Cristo, esa cruz que tenemos ahí. Poner nuestra mirada en la cruz de Cristo. Empieza donde estás. Usa lo que tienes. Haz lo que puedes. Haz lo que puedes porque Cristo hizo lo que Él podía por ti. Una nueva vida, una vida diferente, con nueva esperanza, donde pase lo que pase aquí en la tierra, ya usted tiene el sello del pasaporte. Decía una hermana que no podía votar por las elecciones de Venezuela, porque no era residente, pero es ciudadana de Venezuela. Qué cosa tan terrible. Una ciudadana de Venezuela no puede votar en las elecciones de su país porque no es residente aquí. ¿Sabe qué, hermana? Con todo respeto, usted tiene la residencia, la mejor ciudadanía. Usted va para allá, sea quien sea el que gane en Venezuela, su nombre está escrito en el libro de la vida. El pasaporte está sellado, la visa está completa, porque Cristo cumplió, Cristo venció. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los poderes y las autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Cristo venció a Satanás y las fuerzas del mal a través de la muerte y resurrección. Esa es la victoria nuestra, la victoria de Cristo. Y no solamente eso, que tenemos el Espíritu Santo. ¿Ustedes se imaginan eso? Usted tiene el Espíritu Santo morando en usted. Empieza donde estás. ¿Dónde estás? Aquí en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en la iglesia de Cristo. Empieza aquí y mira a través de la óptica de la gloria de Cristo. Que Cristo sea glorificado a través de esta su iglesia. Amados hermanos, yo no sé, y yo no me canso de decir esto cuando predico. Yo no sé para qué algunos de nosotros, los cristianos, estamos viviendo, para qué vivimos. A veces nosotros vivimos para la gloria del yo, para la gloria del yo. Pero Cristo dijo en Juan 12:24, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que pierde su vida por causa de mí la ganará. El grano de trigo es usted y yo. Él se estaba refiriendo a él, que iba camino a la cruz, que tenía que morir para llevar fruto. Pero eso tiene una aplicación para nosotros también. Hay que morir al yo para vivir para la gloria de Él. Que nuestro enfoque sea vivir para la gloria de Dios. Que nosotros podamos vivir centrado en la gloria de Dios. Vivir para la gloria de Dios. El apóstol Pablo, allá en 1 Corintios 10:31 decía, ya sea que comáis o bebáis o hacer cualquiera otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Pero no solamente las palabras de Pablo, sino las palabras de Jesús nos deben animar a vivir para la gloria de Dios, a vivir de tal manera que Cristo sea glorificado. Samgar salvó al pueblo. Hay una tarea de nosotros de ser instrumento para llevar el evangelio a otros. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad.
en la gran comisión que todos conocemos. La gran comisión para que todos lleguen a la gran adoración que se da allá en Apocalipsis 7, donde toda gente, de toda tribu, de toda la lengua, de toda nación, adorando al Cordero Santo. Qué bueno que nosotros seamos instrumentos para aquellos que puedan estar allí delante del trono adorando al Cordero Santo, a Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amados hermanos, las palabras de Cristo deben animarnos. En Juan capítulo 17, que estas sean palabras que resuenen en nuestro oído cada día y que nosotros procuremos vivir como Cristo vivió. Dice en el versículo 4 del capítulo 17 de Juan: yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Ese es Cristo, camino a la cruz, terminando ya su encomienda, terminando su vida. Yo te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciera. ¿Qué van a decir de usted? ¿Qué van a decir de mí al final de nuestros días? Yo te he glorificado, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hay una obra que la iglesia tiene que hacer. Aquí están los samgar y las samgarias, si se quiere. Aquí están en la iglesia. Esta es la iglesia de Cristo empoderada por su Espíritu. Esta es la iglesia que Dios ha querido aquí para este tiempo, en este lugar. Iglesia, iglesia, empieza donde estás. Usa lo que tienes. Haz lo que puedes. Algunas aplicaciones prácticas ya para cerrar. Del texto de allí, de Jueces 3:31. Dios usa a personas inesperadas. Dios puede usar a cualquiera, sin importar su trasfondo, su estatus. Dios cumple sus propósitos. Si Dios lo quiere usar para algo, usted tiene que decirle, como le dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí, aquí estoy, Señor. Yo soy tu samgar. ¿Qué es lo que quieres que haga? Otra aplicación: Dios equipa a los llamados. Usa medios ordinarios para hacer lo extraordinario. El palo con la punta. Yo me río cada vez que pienso en eso. Digo, pero ¿cómo? Es que solamente Dios puede usar algo así para que este hombre... Porque yo me imagino, digamos que lo mataba de 2 en 2. Pero alguien se tiene que haber dado cuenta que faltaban los soldados y alguien tuvo que venir en contra de él. Pienso yo. Pero Dios lo protegió. Va a haber oposición en la vida. Cada vez que alguien se propone hacer algo para Dios, va a haber oposición. Eso lo vemos a través de la palabra. Desde el principio, Dios pone a Adán y Eva en el huerto, lugar perfecto, ¿y quién se le aparece? El de los cachos se le apareció. Con que Dios ha dicho. Después, Job, un hombre fiel. ¿Quién se le apareció? También Cristo, cuando comienza su ministerio, allá en el capítulo 4, allá en el desierto de Mateo, ¿quién se le apareció? No fue un pastor que lo fue a visitar, no fue uno de los judíos, no, el enemigo. Y así va a pasar con nosotros. Pero cuando tenemos el respaldo de Dios, no importa quién venga contra nosotros. Si Dios es por nosotros,
¿Quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Dios equipa a los llamados. Dios da valor y fe en la adversidad para enfrentar cualquier desafío de la vida. Dios también bendice a aquellos que son obedientes al llamado de Dios. A pesar de los riesgos, a pesar de lo que venga, de la oposición, Dios respalda a aquellos que son llamados por Dios. Hermanos, como otra aplicación, los pequeños actos de fidelidad importan. Una historia breve, un hombre sencillo, pero su fidelidad tuvo un impacto significativo. Actuó con valentía. Actuó empezando donde estaba, usando lo que tenía y haciendo lo que podía. Ahí les dejo, hermanos. El Señor use su palabra para la edificación de su iglesia. Padre, te damos gracias, Señor, por esta porción breve de la Escritura, Señor, donde nosotros vemos enseñanzas que son aplicables a nuestra vida, Señor. Enseñanzas que tú tienes para tu iglesia. Ayuda a tu iglesia, Señor, a conducirse con la valentía que el momento demanda. Guía a esta tu iglesia, Señor, a tomar decisiones dirigidas por ti, para tu gloria. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.